El pueblo del Señor también va a ayudar con la lectura. Así que estemos bien atentos, hermanos, para poder también leer, amén. Si pueden verlo ahí, hermanos, en la tele, ustedes pueden leerlo de ahí. Pero si no ven en su tele, busquen el texto en su Biblia. Y de esa manera, hermanos, poder, gloria al nombre de Jesús, seguir con esta enseñanza. Amén. Amén. El reino milenial, hermanos, es el reino de paz que habrá aquí en la tierra luego de la gran tribulación. Este reino de paz, hermanos, será un reino en el cual no será el gobierno de ningún hombre establecido sobre la tierra, sino será el gobierno de nuestro Señor Jesucristo el que se establecerá sobre la tierra. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por ello, hermanos? El Señor Jesucristo será el que reine por 1000 años en la tierra, no en el cielo, hermanos. En el cielo el Señor reinará por toda la eternidad. Pero este reino milenial será, hermanos, un reino de 1000 años, literales. Cristo será el rey, hermanos, sobre toda la tierra. Isaías capítulo 24, versículo 23 dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Fíjense, hermanos, que la profecía de Isaías nos dice que Jehová de los ejércitos reinará en el monte Sión. ¿Cuál es el monte Sión, hermanos? Es el monte sobre el cual se edificó el primer y segundo templo de Israel. Y la Biblia nos dice, hermanos, que el Señor reinará desde Jerusalén. Ahí establecerá, hermanos, su trono, y desde Jerusalén el Señor va a establecer su reino sobre toda la tierra. Amén. ¿Y qué donde más, hermanos? Como podemos ver en la imagen, algo así va a ser, hermanos, el reino milenial. El Señor Jesucristo va a estar, hermanos, con todos los santos y con todos los sobrevivientes de la gran tribulación que no se hayan puesto la marca, el sello de la bestia. Así como ustedes ven, hermanos, el Señor estará con su pueblo, estará, hermanos, con sus santos, estará con aquellos que se hayan guardado hasta el final. Yo no sé cuántos hermanos de aquí quieren estar un día cara a cara con el Señor, hermanos. Tenemos que ser fieles hasta el final, hermanos, porque luego que nos vayamos al cielo, luego del arrebatamiento, hermanos, ahí no se acaba todo, ahí no se acaba la fiesta. El Señor va a regresar a la tierra, pero regresará con sus santos para reinar, hermanos. Por ello es hermoso este tiempo. Fíjense, hermanos, que nos dice Isaías capítulo 9, del verso 6 al 7 dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos, se copió un poquito, hermanos, del texto anterior, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjense, hermanos, que nos habla acerca de un reino que va a continuar del reino davídico. Como sabemos nosotros, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo se le decía hijo de Abraham, pero también se le llamaba hijo de David. ¿Qué quiere decir hijo de David? Que el Señor Jesucristo es el heredero al trono, hermanos, de Jerusalén. Por ello, hermanos, en el reino milenial, el Señor Jesucristo tomará aquel trono de autoridad y gobernará desde Jerusalén todas las naciones de la tierra. La primera parte, hermano, de esta profecía de Isaías, porque un niño nos es nacido, ¿de quién nos está hablando? De Jesús, ¿verdad? Todos conocemos esta profecía. Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro.
Y dice, su nombre se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero la siguiente parte nos dice que su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, dice. Es decir, que el Señor reinará. Y lo curioso de todo, hermanos, que el pasaje anterior decía que Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión. Entonces, hermanos, ¿quién es el que va a reinar? ¿Jesús o Jehová? Jesús. Y acá nosotros comprobamos que el nombre Jehová es el nombre atribuido en la palabra del Señor para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, hermanos. Por ello que esta parte de la profecía nos habla, hermanos, que el Señor va a reinar sobre todos los reinos de la tierra. Y esta vez, hermano, ya no habrá ya gobernantes corruptos. Ya no habrá gobernantes, hermanos, que roben el dinero a la gente. Ya no habrá, hermanos, gobernantes que hagan el mal, que pesen con balanza injusta, hermanos, a la gente. Jueces injustos, jueces corruptos, que reciben soborno. Ya no habrá ello, hermanos, en este reino milenial. Lo que habrá es un tiempo, hermanos, de gozo, de paz, de tranquilidad. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, hermanos, por lo que espera al pueblo de Dios? Aleluya. ¿Y por qué yo pongo, hermanos, esta porción de la Escritura? Porque sus discípulos le hicieron una pregunta al Señor. La pregunta que le hicieron sus discípulos al Señor es en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7. Hermana Anita, ¿puede leerlo ese versículo, por favor? Amén. 6 y 7. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Fíjense, hermanos, que antes que el Señor sea ascendido al cielo, sus discípulos le hacen una pregunta. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, lo que ellos estaban diciendo, Señor, ¿ahora usted instaurará su reino milenial? Hermanos, porque cuando usted ve en el Antiguo Testamento, ¿habla acerca del milenio? Sí, hermanos. Pero el Antiguo Testamento habla acerca del arrebatamiento como doctrina. Los que hemos leído el Antiguo Testamento no habla como doctrina. Hay casos de arrebatamiento como el de Enoc, como el de Elías, pero no vemos, hermanos, un tema doctrinal del arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Por ello, hermanos, que sus discípulos pensaron que el Señor, luego de su resurrección, el Señor iba a instaurar su reino milenial. Y por ello que le hacen la pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Saben, hermanos, por qué hacen esta pregunta a sus discípulos? Porque la revelación de la palabra del Señor aún no estaba completa hasta ese momento. Luego, hermanos, vemos que el Señor, a través de Pablo, habla acerca del arrebatamiento, ¿verdad? Ya hemos estudiado mucho acerca del arrebatamiento. Luego, Juan, en el libro de Apocalipsis, aún nos aclara más los tiempos. Nos aclara más, hermanos, los periodos que van a transcurrir hasta la eternidad. Pero antes, hermanos, de este tiempo, lo que los discípulos tan solamente conocían era lo que se llamaba como el reino milenial. ¿Y qué era lo que los judíos, hermanos, esperaban como Mesías? Los judíos esperaban como Mesías a un hombre que les libre, hermanos, de las manos de los romanos. Es decir, un rey que instaure la paz desde Jerusalén a todas las naciones. Eso era lo que esperaban, hermanos, los judíos. Pero nos damos cuenta, hermanos, que el plan de Dios no era ello. Y ahora nos vamos a dar cuenta por qué, hermanos. Ahora tú y yo ya sabemos los tiempos, conocemos los tiempos, hermanos. ¿Para qué? Para estar preparados y para que entendamos que la esperanza que tiene el pueblo de Dios no se termina cuando la muerte llega al cristiano, hermanos, sino que luego de la muerte viene algo mucho mejor para el pueblo de Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos, en esta hora? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Fíjense, hermanos, los eventos proféticos tienen este orden.
Es importante que nosotros ahora entendamos, conforme a la palabra del Señor, el orden de los eventos proféticos. Lo primero que encontramos, hermanos, es el arrebatamiento. El arrebatamiento, hermanos, nace con el periodo de la gracia. Porque antes que haya la gracia no se hablaba de arrebatamiento de la iglesia. ¿Y con qué se termina la gracia? Justamente con el arrebatamiento de la iglesia. En el momento que la iglesia es arrebatada a los cielos, automáticamente viene un periodo de tribulación y gran tribulación sobre la tierra. Este periodo, hermanos, de tribulación y gran tribulación sobre la tierra es lo que conocemos proféticamente como la 70 semana de Daniel, o la última semana profética que Dios estableció con el pueblo de Israel en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 24, donde el Señor le dice: 70 semanas están determinadas para tu pueblo, pero hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo pasaron 483 años, es decir, 69 semanas proféticas. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que falta una semana profética de 7 años. ¿Dónde se cumplirá esa semana profética de 7 años? En el tiempo de tribulación y gran tribulación. Luego del tiempo de tribulación y gran tribulación, lo que vemos, hermanos, es que viene, o al final del tiempo de la gran tribulación, lo que se da es la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, hermanos, Cristo acaba con toda la maldad sobre la tierra. ¿Cómo dice, hermanos, que encontrará el Señor a todas las naciones reunidas en conflicto? Es decir, hermanos, que el Señor aparecerá cuando se esté dando la tercera guerra mundial. Hasta que no se dé la tercera guerra mundial, el Señor Jesucristo no vendrá por segunda vez, hermanos. La Escritura dice en el libro de Apocalipsis 19 que estarán, dice, hermanos, los ejércitos del anticristo con sus enemigos, estarán, hermanos, en guerra. Y ahí dice, hermano, verán todas las naciones, todos los linajes, todos los pueblos, verán al Hijo del Hombre venir con poder y gloria, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. A eso se conoce, hermanos, como la segunda venida de Cristo, porque algunos confunden, hermanos, el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento, hermanos, se da al inicio de la tribulación. Y la segunda venida de Cristo se da al final del tiempo de la gran tribulación. Amén. El arrebatamiento es secreto. ¿Por qué? Porque dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero la segunda venida de Cristo será con poder y gloria. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermano? Porque el Señor ya no vendrá, hermano, como un cordero. El Señor vendrá como el león de la tribu de Judá. Aleluya. El Señor ya no vendrá como el siervo sufriente, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor vendrá, hermanos, como Rey de Reyes y Señor de Señores a reinar sobre la tierra. Por ello, hermanos, que es importante que entendamos los tiempos en las profecías bíblicas. Luego, hermanos, continúa el milenio. Cuando el Señor viene, hermanos, por segunda vez en su segunda venida a la tierra, en ese momento el Señor instaura su reino milenial, un reino que durará 1000 años, hermanos, y será un tiempo de paz en la tierra. Vamos a ver, hermanos, las características de este reino de paz. Cecia estará jugando con el león y con la serpiente, y el león y la serpiente no le hará daño, hermanos, en aquel tiempo. En aquel tiempo, hermanos, gloria al nombre de Jesús, el león ya no comerá niños ni venados. En aquel tiempo el león comerá, hermanos, pasto, comerá hierba, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? Será un tiempo en el cual dice que los hombres ya no se adiestrarán más para la guerra. Será un tiempo en el cual los hombres tan solamente se dedicarán al cultivo de la tierra, hermanos. Los hombres, hermanos, vivirán en paz total. El diablo ya no estará rascando la cabeza a los hermanos y haciéndolos dormir. El diablo estará encarcelado por 1000 años, hermanos. ¿Cuándo dan gloria a Dios? ¿Cuándo alaban el poder de Jesús, hermanos? Aleluya. Y luego, hermanos, de los 1000 años sobre la tierra,
viene lo que nosotros conocemos como la eternidad. En la eternidad, hermanos, ¿qué está? Se da el juicio final. El juicio final, hermanos, se da luego del milenio en la eternidad, es decir, donde, hermanos, ya no corre el tiempo crono, sino el tiempo kairo, la eternidad. En ese tiempo también, hermanos, de la eternidad, lo que se da es la vida en la nueva Jerusalén. Tú y yo, hermanos, gloria al nombre de Jesús, dejamos la tierra y ahora nos vamos, hermanos, a cielos nuevos, tierra nueva, a vivir por toda la eternidad en la nueva Jerusalén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice, hermanos, que en la nueva Jerusalén tú ya no vas a pagar la luz eléctrica, hermanos. En la nueva Jerusalén tú no vas a pagar el recibo de agua ni el recibo de luz. Porque en la nueva Jerusalén, hermanos, corren, dicen, manantiales, ríos, mares de agua de cristal, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Y además, la nueva Jerusalén no tiene necesidad de sol, porque el Dios Todopoderoso y el Cordero la iluminan, hermanos. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por ello? Qué hermoso, hermanos, vivir en un lugar donde la gloria de Dios cubrirá, hermanos, cada rincón de aquel lugar. Por ello, hermanos, es importante que entendamos, aleluya, el orden de los eventos proféticos. Además de ello, hermanos, es importante saber que el tiempo del milenio es conocido como el séptimo milenio. Y ustedes dirán, hermanos, ¿por qué el séptimo milenio? Porque desde Adán hasta Abraham, hermanos, según las genealogías y contando los años, pasaron 2000 años. Desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo han pasado, hermanos, 2000 años más. Y desde Jesucristo hasta el arrebatamiento, ¿cuántos años más tienen que pasar? 2000 años, hermanos. Y esto sí que es profético. Oseas capítulo 6, versículo 2, que dice, en 2 días nos dará vida y al tercer día nos resucitará. Bendito sea el nombre de Jesús. Es decir, hermanos, que nos habla en 2 días de Dios, nos dará vida, hablando del tiempo de la gracia. Y 2 días, hermano de Dios, equivalen a ¿cuánto? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8 dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día para Dios, hermanos. Es decir, que el tiempo de la gracia iba a durar 2000 años proféticos. Hermanos, el Señor Jesucristo murió en el año 33 de la era cristiana. Es decir, que ya estamos nosotros, hermanos, viviendo la dispensación de la gracia. Y aún algunos, hermanos, dicen que 2000 años se cumplieron hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo nació en el año 0 y estamos viviendo el año 2022, es decir, que estamos viviendo los tiempos suplementarios, hermanos, de la gracia. Es decir, que el Señor viene en cualquier momento, hermanos, por su pueblo. ¿Cuándo estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuándo estamos esperando que el Señor venga a llevar a su pueblo? Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, que quedan 11 años prácticamente. Puede que sea 11, un poquito más, un poquito menos, pero porque los tiempos no se pueden determinar exactamente, hermanos. Recordemos que el Señor le dijo a Abraham, antes que su pueblo sea llevado a Egipto, tu pueblo estará 400 años cautivo en Egipto. Pero vemos que estuvo Israel 430 años. Es decir, que el Señor dio 30 años adicional al pueblo de Israel. Es decir, hermanos, que el Señor es el único que determina dar un poquito más de tiempo o acortar los tiempos, hermanos. Por ello que el Señor dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, hermanos. Es decir, que el pueblo de Dios tiene que estar preparado en todo momento. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? El pueblo tiene que estar preparado en todo tiempo, hermanos. El día y la hora nadie lo sabe. Amén, hermana Anita. Creo que, si no me equivoco, también dice que ni el hijo sabe cuándo será. Amén.
Y eso de que el hijo no sabe cuándo es el día, es por tradición, no es porque el Señor Jesucristo no sepa, hermanos. El Señor Jesucristo, Él sabe en qué momento va a venir sobre la tierra. ¿Quieren saber por qué el Señor dijo que ni aún el Hijo sabe el día y la hora? Porque el Señor, hermanos, tomó el ejemplo de un matrimonio judío. En un matrimonio judío, ¿qué ocurría, hermanos? Cuando el hijo ya llegaba a la edad adecuada y era joven, y él, hermanos, quizás se había enamorado, y la joven también se había enamorado de él, y ellos ya habían pensado quizás en unirse en matrimonio, el hijo le hablaba al padre y le decía: padre, vamos a la casa de mi novia. ¿Para qué? Para que pidan la mano, hermanos. Y cuando el padre iba a la casa de la novia, entonces hablaban entre los padres, y luego el padre del hijo le hacía una pregunta a la hija, es decir, a la señorita que se iba a casar con su hijo, y le hacía esta pregunta: tú prometes, y le hacía una pregunta así: ¿tú prometes guardarte hasta el día del matrimonio para mi hijo? Y la jovencita le decía sí. Entonces el padre, ¿qué hacía? Le daba un rollo de lino fino, hermanos. Y la jovencita tenía que prepararse ella misma con sus propias manos su propio vestido. Es decir, hermanos, que ahí no había costurero, no había Bahía Center. Ahí la misma joven tenía que ir preparándose ahí el vestido para el día de la boda, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y luego el padre le decía: hijo, vamos, tú encárgate de construir la casa. ¿A dónde vas a llevar a tu esposa? Recordemos que Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Entonces el joven tenía que tener su casa para llevar a su mujer. ¿Y el padre de qué se encargaba? El padre se encargaba, hermano, de los preparativos de la boda. Entonces, en el momento que ya estaba la casa, el hijo le decía: papá, ya está la casa construida. Entonces el papá le decía: espera, ahora me toca mi parte de organizar toda la boda. Y cuando ya la boda estaba organizada, entonces, ¿qué hacía el padre? Decía: hijo, ahora sí, ve y trae a tu esposa a la boda. ¿Y no les hace eso, hermanos, semejante a la historia de Cristo y la iglesia? Cristo nos dice, hermanos, en su palabra, que el lino fino son las acciones justas de los santos. Amén. Con las acciones justas nosotros, hermanos, tenemos una vestidura de santidad. Por ello que dice, hermanos, gloria al nombre de Jesús, que dice, hermanos, aleluya, que el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arrugas, por una iglesia santa. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? Fíjense, hermanos, que el Señor tiene un estándar elevado de su iglesia. Una iglesia santa, una iglesia que tenga, hermanos, sus vestiduras blancas, con el lino fino. El Padre, ¿qué está haciendo, hermanos? Está preparando, gloria a Dios, hermanos, en el cielo, los preparativos. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga, lleve a su pueblo. ¿Y qué está haciendo el Señor Jesucristo? Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. El Señor dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros. Amén. Y cuando ya esté listo la morada, que dice, volveré otra vez y los tomaré y los llevaré a la casa del Padre. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? No sé si me van entendiendo a lo que el Señor Jesucristo se refería, hermanos. Es decir, cuando las casas ya estén, hermanos, las moradas estén preparadas arriba en el cielo, el Señor Jesucristo le dirá: Padre, ya está en la casa, ya están las moradas para mi iglesia. Entonces el Padre preparará, hermano, terminará de preparar ángeles. Traigan el maná, traigan las copas, traigan los platos, alistemos todo, porque mi hijo irá a traer a su novia. Aleluya. Eso será, hermano, lo que ocurrirá, gloria al nombre de Jesús, segundos antes del arrebatamiento de la iglesia, hermanos. Por ello que el Señor dice que el día y la hora nadie lo sabe, porque el Señor toma el ejemplo de un matrimonio judío, hermanos. No quiere decir que el Señor no sea Dios. El Señor es Dios, pero el Señor habló como hombre cuando dio ese ejemplo para que la gente pueda entender, hermanos, bendito sea el nombre de Jesús, lo que el Señor les quería dar a entender, hermanos.
Por ello que el Señor usaba muchas las parábolas. Y las parábolas eran, hermanos, cosas cotidianas que el pueblo de Israel conocía, ¿verdad? Muchas de las parábolas el pueblo de Israel lo conocía. ¿Por qué el Señor usaba esas cosas cotidianas? Para que la gente, hermanos, a través del ejemplo cotidiano pueda buscar la enseñanza espiritual. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? Si me han entendido, gloria a Dios. Entonces, no es que el Señor sabe, hermanos, perfectamente el día y la hora. Entonces, hermanos, los 1000 años de reinado de Cristo es el 7º milenio. Es decir, hermanos, que el número 7 tiene un significado muy profundo en las Escrituras. Porque 7 fueron los días que el Señor demoró ¿en qué? En crear cielos y tierra, ¿verdad? Toda la creación lo hizo en 7 días. Ahora, ¿cuántos días, hermano, demorará, gloria a Dios, o es el periodo del hombre sobre la tierra? También 7, hermanos. 7 días de Dios, 7000 años. En el libro de Apocalipsis encontramos las 7 iglesias. ¿Qué representan las 7 iglesias? La plenitud de la iglesia hasta el día del arrebatamiento. Es decir, el número 7 representa, hermanos, plenitud, perfección, o el tiempo en el cual Dios termina la obra con algo o con alguien. Por ello, hermanos, que las 7 iglesias representan todas las iglesias a lo largo de toda la historia. Y los 7 días de Dios que Dios da al hombre sobre la tierra representan, hermanos, el periodo de tiempo que el hombre va a vivir sobre la tierra. Porque luego de los 1000 años, ¿qué es lo que le espera a la iglesia, hermanos? ¿Qué es lo que le espera al pueblo del Señor? La eternidad. Y en la eternidad ya no hay tiempo, hermanos. Estaremos por siempre y para siempre con el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Gloria al nombre de Jesús. Vamos a responder esta pregunta, hermanos. ¿Quiénes estarán en el milenio? ¿Quiénes serán los que estarán en el milenio? Hermana Carmen, ¿puede leer esta parte, por favor? Apocalipsis 24. Amén. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Fíjense, hermanos, que queda claro quiénes son aquellos que no se dejaron marcar ni en las frentes ni en las manos, ¿verdad? Son los sobrevivientes del tiempo de la gran tribulación que no se dejaron sellar con la marca de la bestia, hermanos. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los que se sentaron sobre tronos y recibieron facultad de juzgar? ¿Quién es ese grupo de personas, hermanos? Fíjense, nosotros hablamos ya en una enseñanza pasada acerca del tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo nos vimos en la Escritura que la iglesia no llegará al día del juicio final, sino que la iglesia comparecerá ante el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo el Señor recompensará a sus santos por las obras buenas o malas que hayan hecho mientras que estuvieron en la tierra. Amén. Es decir, que el Señor verá al hermano Manuel y entonces verá el registro de sus obras y dirá, el hermano Manuel ganó 1000 almas durante su vida en la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Y también 1000 veces se durmió en los cultos. Entonces, gloria, ¿cómo el Señor va a compensar ello? El Señor sabrá, hermanos, de qué manera, gloria al nombre de Jesús. Pero vemos, hermanos, dice que el Señor va a recompensar según las obras, sea buena o sea mala. Es decir, hermanos, algunos estarán puestos para gobernar y algunos tan solamente ¿qué van a hacer? Van a observar y van a vivir en el tiempo del milenio, mas no van a gobernar, hermanos. Por ello que yo siempre hago la pregunta a los hermanos, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Tan solamente ser uno de los del montón? ¿O quieres ser de aquellos que estén, hermanos, puestos
como aquellos que van a gobernar en el tiempo del milenio. Algunos quizás solo se conforman con estar mirando, con estar ahí. Hermanos, yo anhelo más del Señor. Yo quiero, hermanos, si el Señor me pone quizás sobre un poblado de 10 personas, yo contento, hermanos. Pero yo sé que el privilegio que el Señor nos da, siempre, hermanos, es bien recibido por un siervo o sierva de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Por ello que el Señor dice, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y no se sabe, hermanos, si en la eternidad, quizás, hermanos, el pueblo de Dios esté gobernando sobre planetas, sobre galaxias. No se sabe qué pasará, hermanos, luego en la eternidad. Tan solamente Dios sabe. Hermanos, gloria al nombre de Jesús. Recordemos que los ángeles caídos, ¿dónde gobiernan, hermanos? ¿Están solamente en los aires de la tierra? No. Gobiernan en las regiones celestes. Y hay un pasaje que a mí me impresiona bastante cuando dice, hermanos, el libro de Ezequiel, que Satanás dice, hermano, dijo, y subiré a los lados del norte y me sentaré en el trono de Dios y seré semejante a él. Es decir, que Satanás no estaba en el cielo, estaba fuera del cielo, en un lugar del espacio, hermanos. Y él dijo, subiré a los lados del norte y seré semejante. Es decir, hermanos, que los ángeles quizás no tan solamente están en el tercer cielo. Los ángeles también están, hermanos, en el espacio rodeando. Y nosotros cuando lleguemos al cielo, hermanos, nos vamos a sorprender por tantas cosas que vamos a ver, hermanos. Porque, hermanos, hay misterios que la Biblia no nos dice, pero que cuando lleguemos al cielo vamos a conocer, hermanos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aquellos misterios, hermanos, que ojo no vio, ni oídos oyó, dijo el Señor. Por ello, hermanos, tengamos siempre en cuenta ello. Fíjense, Romanos 14:10 dice, pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Fíjense, hermano, que habla, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Si habla de hermano, quiere decir que es un miembro de la iglesia, ¿verdad? Porque alguien que no sea de la iglesia es primo, vecino, pero no hermano. Nosotros somos hermanos en Cristo porque nos une una sola sangre, que es la sangre bendita del Cordero de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Por ello nos llamamos hermanos en Cristo, bendito sea el nombre de Jesús. Pero alguien que no sea redimido no puede ser hermano. Pablo habla a los hermanos aquí. Dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, hermanos, que cuando el Señor venga en el arrebatamiento y nos lleve, durante esos 7 años van a haber dos cosas. Va a haber las bodas del Cordero y también lo que habrá en el cielo, hermanos, es el tribunal de Cristo. Y justo hablando en este tema, el hermano Grayson decía que en la parábola de la boda del rey había algunos que se sentaban adelante, otros más atrás, ¿verdad? Y el hermano Grayson decía, pero si es que ya tienen posiciones, quiere decir que antes que haya las bodas, primero, ¿qué va a ser? El tribunal de Cristo. Amén. Es decir, que desde ahí ya se van a ir ubicando ya más cerca o más lejos del Señor. Yo te hago la pregunta, ¿tú quieres estar lejos o cerca del Señor? Sí, como Juan en su pecho. Si queremos estar cerca del Señor, entonces esforcémonos por agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Fíjense, hermanos, ¿qué les dijo el Señor a sus 12? Mateo 19:28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, es decir, ya cuando seamos transformados y todo lo demás, en el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjense, hermanos, que el Señor ya nos dio una promesa de antemano a sus discípulos. Ustedes 12 van a juzgar sobre las 12 tribus de Israel. Pero recordemos que el reino de Cristo no va a ser tan solamente en Israel, sino que será un reino sobre toda la tierra. Es decir, la pregunta es, ¿quién gobernará sobre Perú? ¿Quién gobernará sobre Ancash? ¿Quién gobernará sobre Nuevo Chimbote, sobre Chimbote? Entonces, hermanos, ahí ya no habrá elecciones, hermanos. Ahí no es que la gente va a decir,
a mí me agrada más el hermano Bryson. No, hermanos. Será el Señor el que elegirá a los que van a gobernar sobre pueblos, sobre naciones o sobre lugares pequeños. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? Es el Señor el que pondrá a gobernantes, hermanos, conforme a su corazón. Y eso es lo que el Señor dijo. Y fíjense, hermanos, entonces, ¿quiénes son los que estarán en el tiempo del milenio? En el tiempo del milenio estarán los que vendremos con Cristo, hermanos. Los que regresaremos con Cristo en su segunda venida. Luego del tribunal de Cristo, luego de las bodas del Cordero, al final de la tribulación, Cristo viene con poder y gloria, y dice la Escritura que sus santos vienen con Él. Es decir, hermanos, nosotros vendremos con el Señor a la tierra para gobernar, para estar, hermanos, gloria al nombre de Jesús. Algunos quizás vivirán sobre la tierra, algunos gobernarán, pero también los que estarán en el tiempo del milenio serán, como vimos ya, los sobrevivientes de la gran tribulación, que no se hayan dejado marcar, hermanos, con el sello de la bestia. Y acá entramos, hermanos, ¿cómo será este tiempo? Fíjense bien, hermanos, ¿cómo será el tiempo del milenio? Primero, hermanos, será un tiempo de justicia, paz y prosperidad. Hermana Anita, ¿puede leer esos pasajes? Isaías 11, del 1 al 5. Amén, gloria a Dios. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Dice, hermano, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia, hermanos, sobre la tierra. Es decir, que el Señor, hermanos, va a mostrar una verdadera justicia. No, hermanos, como aquellos que te hacen un juicio mal. No aquellos jueces, hermanos, que pagando, hermanos, gloria al nombre de Jesús, sacan libre al inocente, al culpable, perdón, y al inocente le meten a las rejas, hermanos. ¿Cuánta gente, hermanos, que hace el mal? ¿Cuánta gente, hermanos, que viola leyes? Está libre caminando por la calle. ¿Y cuánta gente inocente, hermanos, está pagando una condena en las cárceles? Y dice, hermanos, que en el tiempo del milenio ya no habrá aquella cosa, hermanos. En el milenio el Señor reinará con justicia. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? Será un tiempo de justicia, hermanos. El Señor estará ahí. La gente, hermano, estará gozándose. La gente, hermano, ya no tendrá, gloria al nombre de Jesús, ese temor, hermanos, de cuánto dinero tendré para ir al juez, de cuánto dinero tendré que llevar para pagar al fiscal. Ya no habrá ello, hermanos. El Señor conoce aún los pensamientos del hombre, las intenciones del corazón. Segundo, dice, hermanos, que no habrá operación demoníaca de Satanás en el tiempo del milenio. ¿Y por qué no habrá operación demoníaca de Satanás? Porque Satanás será encarcelado por 1000 años, hermanos. Satanás, hermanos, por fin será, hermanos, atado por 1000 años. Y fíjense, hermanos, acá nos damos cuenta que Satanás tiene una influencia bastante fuerte sobre la gente, sobre la tierra, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Mientras que Satanás está suelto, mira, hermanos, cómo está el mundo. En guerras, pestes, desgracias, conflictos, iras, contiendas, disensiones. Pero cuando Satanás sea atado por 1000 años, en ese momento, hermanos, habrá una paz sobre la tierra. ¿Cuándo dan gloria a Dios, hermanos? Ahí nos damos cuenta, hermanos, que Satanás es un amigo,
que tenemos que temer, hermanos. Es cierto que el Señor ya venció a Satanás en la cruz del Calvario, pero no podemos confiarnos de Satanás, hermanos, que luego del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el ser más poderoso que hay sobre la tierra es, hermanos, Satanás. Y Satanás no perdona a nada ni a nadie, hermanos. Por más que tú te digas evangélico pentecostal en tu frente, el diablo no le importa que seas evangélico pentecostal, adventista, bautista. El diablo tan solamente teme a un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo, hermanos, que vive en santidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A ellos, hermanos, teme el diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por ello, hermanos, aleluya, no se trata, hermanos, tan solamente de atar y echar fuera demonios. Se trata de limpiar nuestras vidas, de purificar nuestras vidas, de que cada día nuestras vidas sean más conforme a la imagen de Jesucristo. Porque el diablo no te teme a ti, lo que el diablo teme es a Jesucristo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si tú estás más lleno de Jesús, el diablo, hermano, cuando te ve acercar, va a salir huyendo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no es tu presencia, es la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores la que espanta, hermanos, al diablo y a sus demonios. Por ello, hermanos, que dice la Escritura que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hermano, no era la sombra de Pedro, la sombra no tiene poder. Lo que tiene poder era la unción que estaba en Pedro, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, hermano, que la gente cogía trapos de Pablo, de su ropa, hermanos, y cuando lo ponían sobre los enfermos eran sanados. Eso no era brujería, hermanos. Eso era porque en Pablo había una unción sobrenatural. La unción del Altísimo estaba sobre Pablo, hermanos. Y cuando la unción está sobre una persona, hermanos, recordemos Eliseo. Dice, hermano, que cuando el muerto cayó y chocó sobre los huesos de Eliseo, el muerto tuvo que resucitar. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, vemos que hay poder en la unción del cristiano. Por ello, querido pueblo del Señor, llenémonos más de la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta hora? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Y fíjense, hermanos, que dice Apocalipsis 21:3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y lo puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Fíjense, hermanos, ¿quién es el engañador? ¿Quién es el que engaña a las naciones? Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Es decir, hermanos, que el diablo estará tan solamente 1000 años encarcelado. Y algunos se hacen la pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué Dios encarcelará al diablo 1000 años y después lo soltará? ¿Nos han hecho la pregunta ustedes, hermanos? ¿Por qué lo ata y después lo desata? ¿Dónde está la lógica? Hay mucha lógica en lo que Dios hace, hermanos. Porque recordemos que en el tiempo del milenio no tan solamente van a vivir aquellos que tengan un cuerpo glorificado. Nosotros, hermanos, cuando vengamos a reinar en el milenio, vamos a estar con cuerpo carnal o con cuerpo glorificado. Con un cuerpo glorificado. Porque ya estuvimos, hermanos, en el arrebatamiento, ya fuimos nosotros glorificados, ¿verdad? Un cuerpo semejante al de Jesucristo. Entonces, hermanos, bendito sea el nombre de Jesús. Los que no tienen un cuerpo glorificado, los que tienen un cuerpo carnal, son, hermanos, los sobrevivientes de la gran tribulación. Amén. Porque recordemos que en el tiempo de la gran tribulación van a seguir reproduciéndose, hermanos. La gente va a seguir teniendo hijos. Y los hijos, hermanos, porque dice que van a haber malditos en aquellos días. Si van a haber malditos, habla de personas pecadoras. Es decir, hermanos, que al final Dios desatará al diablo, ¿para qué? Para hacer una limpieza, hermanos. Porque recordemos que dice, hermanos, que luego de los 1000 años, Satanás engañará a las naciones
y un gran número de la gente que pobla, que está sobre la tierra, irá a hacer guerra en contra del rey en Israel, hermanos. Fíjense, dice, hermanos, se meterá la gente, se llenará la gente, se aglomerará la gente, hermanos, en Jerusalén, donde el Señor Jesucristo reinará. Y querrán, hermanos, quitar al Señor del trono, y a quién querrán meter, hermanos, en lugar del Señor Jesucristo. Pero eso es lo que la gente querrá hacer, hermanos, al final del milenio. Ahí nos damos cuenta, hermanos, que aún la gente que sobrevivió de la tribulación, esa gente, hermanos, necesita ¿qué? Ser purificada. Necesita ser ¿qué, hermanos? Necesita ser aún separar a los cabritos de las ovejas, hermanos. Porque no todos los que vivirán el milenio serán santos. Los únicos santos serán aquellos que vendrán con Cristo desde los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Por ello, hermanos, que aquellos que van a sublevarse son justamente, hermanos, aquellos que tengan un cuerpo carnal, que el diablo lo pueda usar. Fíjense, hermanos, cómo el diablo usa tu cuerpo para muchas veces hacerte dormir, en las oraciones, en los mensajes. Cómo muchas veces, hermanos, el diablo usa la debilidad del cuerpo, ¿para qué? Para engañarte, y tu labio saca una mentira, saca un engaño, una mala mirada. Entonces, hermanos, nos damos cuenta nosotros, bendito sea el nombre de Jesús, que el diablo, hermanos, gloria al nombre de Jesús, tiene poder, hermanos, tiene poder. Entonces, vamos a ver el tercer punto. Fíjense, hermanos, ahí está el diablo atado. Así va a ser atado, hermanos. Y fíjense que Dios, hermanos, necesita tan solamente un ángel para atar a Satanás. No necesitan ni 1000 ángeles ni 10 ángeles. Es decir, hermanos, que Dios tiene ángeles muy fuertes a su servicio. Amén. Por ello, hermanos, que el Señor dice, aquel que está conmigo, gloria al nombre de Jesús, no tiene, hermanos, temor alguno. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. El que está con el Señor, hermanos, no tiene de qué temer. El Señor mismo pelea nuestras batallas. Y si no es el Señor, envía un ángel poderoso, hermanos, que los demonios no lo pueden resistir. Por ello, hermanos, tenemos que tener confianza en el Señor. En el milenio, hermanos, todos conoceremos a Jesús y oiremos su mensaje. Jeremías 31:34 dice lo siguiente. Hermano Manuel, ¿puedes leer este versículo de Escritura? Jeremías 31:34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Qué hermoso, hermano. Fíjense, ya nadie, hermanos, dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice el Señor. Amén. Hermanos, en el milenio todos vamos a ver al Señor. Y algunos me dirán, hermano, pero si nosotros estamos en Perú y el Señor está en Israel, ¿cómo es que vamos a conocerlo? Único agarrar un avión. Yo quiero decirte algo, querido hermano. Dice también que en el tiempo del milenio todos, absolutamente todos los que estén en el milenio van a tener que ir una vez al año a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y ahí vamos a ver otro punto, hermanos, que en el milenio se va a volver nuevamente a la ley. Vamos a vivir bajo la ley, bajo los ritos de la ley. Se van a celebrar las fiestas, van a continuar los sacrificios, se va a adorar en el templo, como decía, en el primer templo, en el segundo templo. Es decir, hermanos, gloria al nombre de Jesús, ahí se cumple lo dicho por el Señor Jesucristo, cuando dice, ni una tilde, ni una coma se quitará de la ley hasta que todo se haya cumplido, hasta que los cielos, hayan cielos nuevos y tierra nueva, dice el Señor. ¿Y cuándo hay cielos nuevos y tierra nueva? Luego del milenio. Es decir, que luego del milenio, hermanos, ya no vamos a vivir bajo la ley. Luego del milenio vamos a vivir, hermanos, bajo la soberanía de Dios. No sé si me van entendiendo, hermanos, amén, para entender los tiempos. En ese tiempo, hermanos, habrá una comunión íntima con Jesús. Isaías 65:24, Isaías 65, hermanos, habla acerca del milenio. Y en el versículo 24 dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído.
Fíjense, hermanos, qué hermoso que el Señor, estando en Jerusalén, reinando desde allá, el Señor, hermanos, oirá la oración, la súplica, el ruego, las peticiones de todos sus hijos e hijas repartidos sobre toda la tierra, hermanos. ¿Cuántos pueden alabar a ese Rey de Gloria? ¿Cuántos pueden alabar a nuestro Señor, hermanos? Que nunca se olvida de los suyos. Que cuando hay alguien que clama, que ora, Él está siempre, hermanos, dispuestos a oír la súplica. Bendito sea el nombre de Jesús. Isaías capítulo 11, versos 9 y 10 dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaías, hablando por Jesús, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Es decir, hermanos, que va a haber un conocimiento pleno de Jesús en toda la tierra. Y dice, hermano, que la gente irá a buscar a Jesús. Irá, hermano, yo me imagino, hermano, estando yo en el milenio, hermano, yo soy el primerito, hermano, si es posible me compro un terrenito por Jerusalén y me quedo a vivir por ahí, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, yo no sé cuándo les gustaría estar cerca del Señor, hermano. Yo no sé, hermano, pero yo creo que la parte de Jerusalén va a estar completamente, hermano, lleno de casas. El que menos va a querer estar en Jerusalén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Pero lo hermoso de todo, que en el tiempo del milenio no va a haber rico ni pobre, hermanos. Que ahí todos vamos a ser tratados por igual. Es decir, hermanos, tan solamente me imagino que el Señor irá viendo la fidelidad de cada uno y los pondrá cada día más cerca de donde Él se encuentre. Por ello, hermanos, que es importante que entendamos que mientras que más santos, mientras más consagremos nuestras vidas, más cerca estaremos del Señor Jesucristo. Pero mientras más pecado hay, mientras más iniquidad hay en nuestras vidas, hermanos, la iniquidad del pecado nos aleja más y más del Señor. Por ello, hermanos, si tú examinas tu vida y ves que tú quieres estar cerca del Señor, quieres estar en comunión con el Señor, quieres estar en comunión con la palabra de Dios, eso implica algo, hermanos. Eso implica, bendito sea el nombre de Jesús, que tú estás cerca del Señor. Pero si tú te das cuenta que ya no tienes ese deseo de ir a los cultos, si te das cuenta que no tienes ese deseo de orar, si te das cuenta que no tienes ese deseo de leer la palabra, de estudiar las escrituras, entonces hay algo que te está apartando, hermanos. Y el concepto del pecado, ¿qué es? El pecado, hermano, es lo que nos separa de Dios. Por ello, mientras más santos seamos, más estaremos cerca del Señor. Y mientras más pecado haya en nuestras vidas, más lejos estaremos cada día del Señor. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? Porque estamos llamados a santificarnos día a día. Así estará el Señor, hermanos. Yo me imagino si el Señor estuvo una vez con 5,000, sin contar mujeres ni niños, 15,000 personas. Cuando el Señor, hermano, salga y dé uno de sus sermones, cuánta gente, hermano, millones de millones escuchando la voz del Señor. Yo no sé si hasta ese tiempo habrá parlantes, hermanos, pero yo creo que tiene el Señor una voz que retumba, hermanos, gloria al nombre que en todo lugar, hermanos. El Señor, aleluya, en algunas iglesias dicen, yo no creo que el Señor Jesucristo haya gritado y hablado fuerte. Yo creo que el Señor Jesucristo hablaba con voz pasiva, era blando al hablar. Hermano, yo tengo la pregunta, para hablar a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, es decir, estamos hablando de unas 15,000, 20,000 personas. Hermanos, ¿cómo tiene que ser esa voz? Espacio amplio, bien grande. Tiene que ser voz. Una voz potente, una voz varonil de autoridad. Por ello, por ahí, hermano, yo me río a veces cuando en las iglesias, gloria al nombre de Jesús, dice, el Señor no gritaba, el Señor hablaba despacio. Hermanos, para hablar a esa cantidad de gente hay que hablar de manera fuerte, con autoridad, como lo hacía el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, ¿cuántos alaban a Dios? Por ello, hermano, que la iglesia pentecostal siempre tiene su mensaje fuerte. No un mensaje, hermano, gloria al nombre de Jesús, despacio. Un mensaje, no, hermanos, el mensaje pentecostal
ha sido siempre un mensaje fuerte como la del Señor Jesucristo. Hermanos, Pedro predicó, hermanos, a 3.000 almas, luego a 5.000 almas. Hermanos, para hablar a 5.000 almas, a 3.000 almas. Hermanos, la voz de Pedro tuvo que ser una voz varonil, fuerte, potente, con la autoridad del Espíritu Santo, hermanos. Es decir, que aquellos que dicen, ¿por qué gritan tanto? Porque el Señor gritaba, hablaba fuerte, Pedro hablaba fuerte, entonces también tengo que hablar fuerte, ¿verdad? Tengo que seguir las sendas antiguas, las pisadas del Maestro. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Aleluya. Así que, hermanos, gloria al nombre de Dios. Y si alguien quiere hablar despacio, amén, pues, hermano. Ahora hay parlantes. Hay parlantes. Los configuramos, metemos todo volumen y ya está. Fíjense, hermanos, si para hablar a un grupo, gloria al nombre de Jesús, de 20 personas, se necesita un parlante, imagínense, hermanos, para hablar a un grupo de 10.000, 20.000 personas, se necesitan unas torres de parlante y el Señor lo hacía con su pulmón. Tremendo, hermanos. La verdad que cuando uno ve la vida del Señor, hermano, uno se queda impresionado por todas las maravillas que el Señor hacía. Cuarto, hermanos, el tiempo del milenio será un tiempo de paz, sin guerras y sin armas. Fíjense, hermano Carlos, ¿puede leerlo? Isaías 2, del 2 al 4, por favor, hermano Carlos. Amén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Gloria a Dios, hermanos, tremendo. Ya no escucharemos, hermanos, Rusia y Ucrania están en guerra. Ya no escucharemos Israel y los palestinos están en guerra. Ya no escucharemos la India quiere entrar en guerra con China. Ya no escucharemos las noticias, hermanos, aleluya, por los diarios ni por los medios, hermanos. Ya no habrá guerra. Fíjense, hermanos, las espadas se convertirán en rejas de arado. Dice, hermano, las lanzas se convertirán en ¿qué? En hoces. Dice, no se alzará espada más nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es decir, hermanos, se cerrarán los cuarteles del ejército. Se cerrarán, hermanos, los centros donde entrenan los policías. Es decir, hermanos, lo que habrá en ese tiempo, habrá paz, hermanos. No se necesitará policías por las calles para que no hayan robos, hermanos. Tan solamente lo único, hermanos, gloria al nombre de Jesús. Por ello que predicamos y seguimos predicando, que el único reino en el cual verdaderamente tendremos seguridad es el reino que el Señor traerá sobre la tierra, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense, hermanos, cada día dicen los gobernantes, vamos a formar a más policías. Vamos a formar a más militares, hay que sacar a los militares a las calles. Hermanos, y cada día aumenta más la delincuencia, aumentan más los robos, aumenta más el vandalismo. Porque, hermanos, esto no se trata de una solución humana. El único que puede cambiar cómo se vive en la tierra es un hombre, hermanos. Y ese hombre se llama Jesús de Nazaret, que no necesitará ni policías ni militares para traer paz sobre la tierra. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense, hermanos, en Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 4 dice lo mismo. Dice, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas
para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, en vez de estar adiestrándose para la guerra, la gente que estará cultivando la tierra, hermanos. La tierra estará, hermanos, verde en aquellos tiempos. No faltará agua, no faltará alimento, hermanos. Y en ese tiempo habrá una abundancia tremenda, hermanos. Que aquel que siembre uva, hermanos, los racimos van a ser de ese tamaño. Y unas uvas, hermanos, que parezcan naranjas. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo mejor de lo mejor, hermanos. Es decir, que en el tiempo del milenio se vivirá, hermanos, como era en el huerto del Edén. Así como vivía Adán y Eva en el Edén, así se vivirá en el tiempo del milenio. Tal cual, hermanos. Es decir, gloria al nombre de Jesús, hermanos, que habrá una abundancia total en aquellos días. No habrá, hermanos, noticia que se están muriendo de hambre. No habrá noticias, hermanos, gloria al nombre de Jesús, que faltará alimento a las personas, porque el alimento abundará en el tiempo del milenio. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? Fíjense, hermanos, se van las guerras, se van las desgracias, y lo que habrá es abundancia en aquellos días. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense, hermanos, la guerra se acabará. La gente ya no estará así, hermanos, peleando, matándose. La gente estará viviendo, hermanos, viviendo muchos días. Jerusalén será el centro, hermanos, de la actividad política en aquellos días. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, gloria al nombre de Jesús, estará gobernando desde Jerusalén. La primera parte dice: tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. La última parte dice: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Amén. Fíjense, hermanos, Jerusalén, el monte Sión, será, hermanos, el centro de toda actividad política en aquellos días. Y también, hermanos, se habla de una actividad religiosa, pero yo no llamo religiosa, hermanos, porque la religión es el intento del hombre para buscar de Dios. Pero en aquellos días, hermanos, Jesús mismo vendrá a la tierra para buscar a los hombres y para reinar sobre toda la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Por ello, hermanos, que la gente también, ya vimos que tendrá comunión en aquellos días. Y bueno, acá también nos habla lo mismo Zacarías capítulo 14, versículo 8 y 9. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense, hermanos, desde Jerusalén, dice: Jehová será rey sobre toda la tierra. Hermanos, el centro del gobierno de nuestro Señor Jesucristo será Jerusalén. No será Perú, no será Lima, no será Estados Unidos, no será Nueva York, no será París ni Londres, será Jerusalén, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Por ello, hermanos, que muchos hombres a lo largo de la historia siempre han querido conquistar Jerusalén, hermanos, porque Jerusalén es un lugar sagrado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por ello, gloria al nombre de Jesús, la iglesia tiene que orar por la paz de Israel. Y también, hermanos, por Jerusalén. Así está el Señor, hermano. Yo no sé cómo será, pero ahí está, una imagen ilustrativa. 6. Se volverá la ley, las fiestas, el templo y los sacrificios. Es decir, hermanos, que volveremos al Antiguo Testamento en aquellos días. Zacarías capítulo 14, versos 16 y 21. Y fíjense, hermanos, que aquellos que no celebren la fiesta de los tabernáculos
serán maldecidos por Dios. No lloverá sobre su campo. Hermano, la gente, gloria al nombre de Jesús, será maldito los que no celebren la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ver, hermano. Zacarías 14, 16 al 21 dice: y todos los que sobreviviesen de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subiesen a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subiesen a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos como santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, hermanos? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. Vemos acá dos cosas, hermanos. Dice, hermanos, que la gente tiene que ir a Jerusalén, ¿a qué? A celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y dice, hermanos, si es que hay hombre alguno que se rehúsa celebrar en Jerusalén la fiesta de los tabernáculos, vendrá sobre él, dice, la plaga. ¿Cuál será la plaga, hermanos? No habrá lluvia y además vendrá plaga con que Jehová herirá las naciones. Es decir, hermano, no va a tener agua y aparte el Señor le va a lanzar, hermanos, una maldición, una plaga. Es decir, hermanos, que en aquel tiempo la gente va a tener que ir a Jerusalén. Hermanos, si lo ves lejos, bueno, hermanos, tienes que salir un mes antes para llegar allá. Pero si no llegas, dice, hermanos, bendito sea el nombre de Jesús, que el Señor, hermanos, cortará toda lluvia del cielo y además maldecirá, hermanos, la vida de aquellos que no vayan a adorar a Jerusalén. Porque recordemos, hermanos, que esta fiesta de los tabernáculos es una de las fiestas que se celebraban en Jerusalén. Por decir, la fiesta de la Pascua, hermanos, ¿dónde se celebraba? ¿En Jerusalén o también se podía celebrar fuera de Jerusalén? En ambos lados, en Jerusalén y fuera de Jerusalén. Pero la fiesta de los tabernáculos era una fiesta que se celebraba tan solamente en Jerusalén, hermanos. Por ello que en el tiempo del milenio tienen que ir a Jerusalén la gente a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Además dice, hermanos, que en aquellos días todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y conocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Es decir, que en aquellos días, hermanos, lo que habrá también es sacrificio en el templo. Es decir, no está el primer templo, no está el segundo templo. Entonces, ¿en qué templo se irá a presentar sacrificios en el milenio? En el tercer templo de Jerusalén, que próximamente, hermanos, en los próximos meses, años, hermanos, se va a reconstruir en Jerusalén. ¿Saben, hermanos? Yo les digo, esto es profético, porque en Israel, hermanos, ya tienen todos los utensilios, los tienen ya preparados. Hermanos, aún el altar donde se presentaban los sacrificios, el altar de bronce, ya se tiene preparado. Hermanos, de tal manera que se cree que ese templo en 3 días puede ser, hermanos, armado. ¿Por qué? Porque ya tienen todas las piezas, hermanos. Tan solamente está para que lo unan todo, hermano, y pongan los utensilios y se comience nuevamente a presentar sacrificios en aquel templo. Pero la pregunta es, ¿por qué aún no se puede construir el tercer templo?
porque hay un conflicto, hermano, entre árabes y judíos. Y recordemos que en la parte, hermano, donde antes estaba el templo de Jerusalén, hoy hay una mezquita, la llamada la mezquita de la roca. No sé si han visto, hermano, el domo de la roca, que está ahí todavía una bola amarilla que se nota. Hermano, no se puede construir, ¿por qué? Porque para construir el tercer templo tendría que quitarse aquel lugar. Pero hay una profecía en el libro de Apocalipsis 11, que el Señor le dice, deja esa parte y no se lo midas, porque esa parte ha sido entregada a los gentiles. Es decir, hermano, que cuando el anticristo haga un tratado de paz y seguridad, lo que el anticristo hará, ¿qué es? Tú te quedas con esta parte y déjanos esta parte para poder edificar el tercer templo de Jerusalén. Amén. Hermanos, en cualquier momento, ya hermanos, cuando escuchemos, se va a preparar o se va a edificar el templo en Jerusalén. Hermano, yo les digo algo. Nosotros seguramente no vamos a escuchar esa noticia. Yo les digo, hermanos, que nosotros no vamos a escuchar la noticia que se va a reconstruir el tercer templo de Jerusalén. No vamos a oír esa noticia. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, cuando sea arrebatada, aparezca el anticristo, se pacte, hermanos, el tratado de paz y seguridad. En aquel momento recién, hermanos, se edificará el tercer templo. Entonces, hermanos, vemos que en el tercer templo será, hermanos, que se presentarán nuevamente los sacrificios y las ofrendas en el tiempo del milenio. Jeremías 33, del 14 al 18, hermanos, la parte que está rayada, vamos a leerlo, dice: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Es decir, hermanos, que comenzarán nuevamente a presentar sacrificios. Fíjense, hermanos, a esto se le llama, hermanos, los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos se acostumbraba, hermanos, a preparar cabañitas que se forraban, hermanos, con hojas de plantas, recordando la peregrinación que Israel tuvo, hermanos, en el desierto por 40 años. Y también se presentarán nuevamente, hermanos, sacrificios en el templo. Es decir, gloria al nombre de Jesús, volveremos nuevamente a la ley, hermanos. Y la gente vivirá bajo la ley. En aquellos días, hermanos, los hombres vivirán muchos años. Es decir, hermanos, que en aquellos días, hermanos, Matusalén será joven a comparación de lo que nosotros vamos a vivir en aquellos días, hermanos. Tremendo, bendito sea el nombre de Jesús. Por ello, hermanos, que Isaías 65, 17 al 23 dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Hermanos, el niño morirá de 100 años. Es decir, una persona cuando llegue a 100 años, en el milenio va a ser aún niño. Tremendo, hermanos. 100 años va a ser a una persona niña. Es decir, gloria al nombre de Jesús, nuestra hermana María, hermanos, estando en el milenio, aún es niña. Es niña nuestra hermana María, gloria al nombre de Jesús. Amén. Nuestros hermanos más ancianitos de la iglesia, hermanos, estando en el milenio, aún son niños. Fíjense, un niño será de 1000 años. Dice, y el pecador de 100 años será maldito. Es decir, hermanos, los pecadores morirán de menos de 100 años. Es decir, hermanos, que por ello que yo les decía, que en el tiempo del milenio no tan solamente van a haber personas justas, también van a haber personas pecadoras, que van a tener que ser, ¿qué? Hermanos, separadas por el Señor. Y para ello, hermanos, el Señor usa a Satanás, ¿para qué? Para separar a las ovejas de los cabritos, hermanos, al final del milenio. ¿Qué más dice, hermanos,
la parte subrayada. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Hermanos, hay árboles que tienen más de 1000 años de antigüedad. No sé si ustedes han visto, hermanos, árboles viejos que tienen un troncazo, hermanos, y la ciencia, cuando ha hecho su análisis, hermanos, tienen 1000 años, 900 años, 1100 años, 1200 años. Es decir, que volveremos nuevamente, hermanos, a esa etapa inicial cuando los hombres vivían 1000 años, vivían 900 años, 800 años. Es decir, hermanos, que va a ser un tiempo muy precioso, el tiempo del milenio. Por ello, hermanos, gloria al nombre de Jesús, que en ese tiempo, hermanos, estaremos de 100 años, los que aún, o los que sobrevivan, hermanos, de la gran tribulación, estarán de 100 años y serán aún niños. Yo quiero que vean esto, hermanos. Vean esto. Fíjense, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos las genealogías, dice, hermanos, que los patriarcas, Set engendró a los 105 años. Hermanos, es decir, que antes de los 100 años, hermanos, eran niños aún las personas. Fíjense, Enos engendró a los 90 años, Cainán 70 años, Mahalalel 65 años, Yared a los 162 años, Enoc 65 y así. Fíjense, hermanos, otros engendraron a los 187 años, 182, 100 años. Es decir, hermanos, que cuando recién, hermanos, el hombre pecó y la etapa de la vida del hombre era larga, hermano, a los 100 años todavía la persona era, hermano, estaba adolescente, se puede decir. Era una etapa de adolescencia. Fíjense, hermanos, cuando ya se reduce el tiempo de vida sobre la tierra. Estamos hablando, hermanos, ya más adelante, gloria al nombre de Jesús, por la generación ya de Abraham. Arfaxad, hermanos, engendró a los 35 años, Sala a los 30, Eber a los 34, Pérez a los 30, Reu 32. Pero nos damos cuenta, hermanos, que a esa edad recién estaban entrando ¿a qué? A la adolescencia. Hoy, hermanos, hay jovencitos que tienen hijos a los 13 años, 14 años. Es decir, conforme la maldad más aumenta, la vida del hombre más se disminuye. Y aún, hermanos, fíjense, ellos engendraron a esta edad, ellos a esta edad, y ahora, hermanos, fíjense a qué edad engendra la gente. Es decir, nos damos cuenta, hermanos, conforme el pecado aumenta, también, hermanos, se disminuye el periodo de vida del hombre. ¿Y por qué yo los digo ello, hermanos? Porque nosotros estaremos en esa etapa, o los que sobrevivan del tiempo de la gran tribulación vivirán esa etapa, hermanos. 100 años aún se le llamará niño. 100 años para arriba, hermanos, estarán pasando a la adolescencia. Tremendo, hermanos, será el tiempo del milenio. Es decir, que la vida media, hermano, del hombre en el milenio será 1000 años. Dios, hermano Braiso. Quería preguntar, amén, si la iglesia en ese entonces también engendrará. No, nosotros tenemos un cuerpo glorificado. Y el Señor dijo que en el cielo nadie se casa ni se da en casamiento, y nosotros vendremos del cielo. Los que van a engendrar son los sobrevivientes de la gran tribulación. La iglesia, hermanos, ustedes no se van a estar casando nuevamente ahí en el milenio. No hay eso ahí. Así que gocen su matrimonio ahora, hermanos, que estamos en la tierra. ¿Cuándo dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Cuándo dan gloria a Dios, hermano? Claro, porque en el milenio ya, lo de la iglesia, no nos casamos, hermano. Amén, hermano Bryce. También veo que la muerte también estará rondando. Amén. Una muerte, pero en un periodo largo. Periodo largo será. Es igual que al inicio, pues, ¿no? Al inicio había muerte, pero era un periodo largo. Ustedes recuerdan, hermanos, que el Señor le dice, en Génesis 2:17, si no me equivoco, el Señor le dice a Adán, le dice, ciertamente el día que ustedes coman del fruto de ese árbol, morirán. ¿Verdad? El día que ustedes coman del fruto de ese árbol, morirán. Hermanos, y un día, para Dios, ¿cuántos años es? 1000 años. ¿Y a los cuántos años murió Adán? 950, si no me equivoco, ¿verdad? Algo así.
930 años. Amén. Fíjense, cumplió un día de Dios, no llegó al día de Dios, se quedó antes del día de Dios, antes de los 1000 años. Es decir, que en este tiempo, hermanos, probablemente vamos a vivir más de ese día. Aquellos, como dice, los malditos van a morir, pero los santos seguramente van a pasar los 1000 años. Es decir, que Matusalén, hermanos, va a perder su puesto en aquel día. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién se llevará el puesto de Matusalén, hermanos? ¿Cuándo dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuándo dan gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Fíjense, hermanos, la octava cosa que pasará en el milenio es que los animales comerán hierba y no se harán daño entre ellos ni harán daño a la gente. Fíjense, Isaías 65:25 dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. Fíjense, hermanos, la serpiente ya no está picando por ahí. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Es decir, hermanos, que en aquel tiempo, hermanos, aún los animales serán animales mansos, hermanos. La serpiente estará por ahí rondando tu cabeza y no te picará. El león estará por ahí, tú lo agarrarás como caballo, hermanos, y el león no te comerá. Es decir, hermanos, será un tiempo hermoso. Ceci, hermanos, no se tendrá que comprar peluches, agarrará su oso, su león, y se pondrá a jugar con su león, con su oso. Bendito sea el nombre de Jesús. Tremendo, hermanos, gloria a Dios. Acá ya nadie, hermanos, se va a conformar con su perrito. En el milenio, hermanos, el que menos va a tener su leoncito, su tigrito, su osito de mascota, hermanos, su serpiente. Será un tiempo tremendo, hermanos, el milenio. Isaías 11 del 6 al 9 dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Fíjense, un niño, Cecia. Y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? Qué hermoso tiempo, hermanos, fíjense. Tremendo este tiempo, hermanos. Es decir, hermanos, que será una paz total. Y acá viene la pregunta: ¿qué fue lo que corrompió a los animales, hermanos? Porque en el huerto del Edén, Adán andaba en el huerto y el león caminaba por su costado. El oso caminaba por su costado. La serpiente, hermanos, no picaba en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que cambió, hermanos, quizás el carácter de los animales? Fue el pecado del hombre, hermanos. Cuando entró el pecado en el hombre, a causa del pecado del hombre, todas las cosas, hermanos, comenzaron a alterarse en la naturaleza. Todo, hermano. Aún los animales comenzaron, el león a comer, hermanos, carne, a devorar a los animales más indefensos. Porque al inicio, en el huerto del Edén, el león, hermanos, era vegetariano. Y cuando se llegue el reino milenial, nuevamente el león será vegetariano, hermanos. El oso será vegetariano. El leopardo será vegetariano. Amén. Aún yo les digo algo, hermanos. ¿Cuál era la comida que el hombre comía en el huerto del Edén? El hombre también, hermanos, comía comida vegetal y frutas. Era tan solamente, hermanos, vegetales y frutas lo que el hombre comía en el huerto del Edén. Y en el milenio, hermanos, vamos a llegar a esa misma etapa. Por ello que también la vida del hombre se va a extender, hermanos, más que en Matusalén. Bendito sea el nombre de Jesús. Por ello, hermanos, qué tremendo tiempo. Fíjense, hermanos, así va a ser. No es el parque de las leyendas, hermanos, así va a ser el milenio. Así, los niños estarán trepados en su elefante, hermanos. Estarán jugando con el león. Ahí estarán los animalitos. El recién destetado, hermanos, estará jugando con su serpiente. Qué hermoso tiempo, hermanos. Así será el tiempo del milenio. 9, hermanos, y con eso terminamos. El hombre, hermanos, edificará una casa, plantará, y estos árboles darán fruto mientras viva. Es decir, si el hombre, hermanos, vive 1000 años,
¿Qué tiempo va a estar la planta viva, hermanos? 1000 años. Hermanos, hoy tú siembras una planta de maracuyá. ¿Al qué tiempo se te seca, hermanos? ¿Pasa medio año? Seco. Siembras tu planta de sandía, pasa un año, ya, hermanos, se murió. Pero en el tiempo del milenio, hermanos, las plantas van a durar hasta el día que las personas mueran. Es decir, que las plantas van a morir con el dueño, hermanos. Qué hermoso tiempo va a ser. El Señor, hermanos, va a prosperar al hombre, pero también va a prosperar la vida vegetal en el reino milenial. Isaías 65, 21, 22 dice: Ya había comido bastante. edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según el día de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Es decir, hermanos, que las plantas de ese tiempo, hermanos, van a durar mucho tiempo. Es decir, que tú no vas a tener que estar sembrando continuamente la misma fruta, hermanos. ¿Vale o basta tan solamente sembrar una sola vez para que coseches toda la vida, hermanos? Qué hermoso tiempo, hermanos. No sé cuántos quieren vivir en el tiempo del milenio, hermanos. Yo no sé cuántos quieren gozar de aquel tiempo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta hora? Gloria a Dios. Así estarán las hermanas recogiendo el fruto del campo, hermanos. Aleluya. Y el león estará ahí, paseando con los hijitos. Cristo vive. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Tremendo tiempo. Y al final, hermanos, ¿cómo termina el reino milenial? Satanás suelto nuevamente, malogrando nuevamente aquella paz que durará 1000 años, hermano. Al final del milenio, Satanás es soltado. Y cuando Satanás es suelto, hermanos, gloria al nombre de Jesús, dice, hermanos, que reúne a todas las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Cuál es el campamento de los santos y la santa ciudad, o la ciudad amada? Jerusalén. Es decir, hermanos, que se van a hacer un golpe de estado a Jerusalén. Fíjense, hermanos, el diablo tremendo, lo que hará en aquellos días. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y terminó la historia, hermanos. El diablo es lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Y aquellos rebeldes, Dios, hermanos, derrama fuego del cielo y los mata en aquel mismo momento. Y aquí, hermanos, luego de este tiempo viene la eternidad y continúa con el juicio final. Y gloria a Dios, hermanos, que el pueblo de Dios no vamos a estar en el tiempo del juicio final. El juicio final, hermanos, no es para la iglesia. El juicio final no es para los que hemos sido glorificados. El juicio final será para aquellos hermanos que hayan vivido el milenio y aquellos pecadores de toda la historia de la humanidad. Ellos tendrán que comparecer, tendrán que presentarse, hermano, delante del Señor. Y como el hermano Bryson leía, dice, hermanos, que en aquel día toda rodilla se doblará ante Él. Si no fue, hermanos, de arrepentimiento, en aquel día se tendrán que poner delante del Señor de rodillas, hermanos, por el temor, por la horrenda expectativa que ellos tendrán, hermanos, de estar por toda la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Por ello, amado pueblo del Señor, hoy es tiempo de poder guardarnos en santidad, de vivir la vida cristiana que el Señor quiere que vivamos, para un día estar por la eternidad con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Aleluya.